Empezamos entonces, ¿no? Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro Tu oscuro nombre de Alfredo Piquer Garzón. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias a la librería Los Editores por acogernos, gracias a Filipín, a Isabel y a Lucía, que siempre nos han tratado con tantísima amabilidad. Tienen una colección de nuestros libros en la librería y han sabido dotar al barrio de Salamanca de una librería que hacía falta realmente. Además tienen un fondo muy bien construido y desde que han empezado no me extraña que les está yendo muy bien, y nosotros ya tenemos este lugar como un sitio fijo para hacer presentaciones. De hecho, el viernes tenemos otra del libro de la valija diplomática de la Asociación de Diplomáticos Españoles. Después de las gratitudes, voy a hablar del libro de Tu oscuro nombre. Como editora he de confesar que en muy pocas ocasiones me ha sucedido lo que me pasó con Tu oscuro nombre, ya que cuando terminé su lectura lloré de alegría. Lloré ante la contemplación o herida profunda que causa la belleza, y sentí ese abismo de grandeza y admiración que provoca una obra universal. Unos versos que trascienden la letra del autor para plasmar el sentimiento eterno y vital. Con cada verso de Alfredo sentí latir mi corazón, sentía la vida o la muerte, sentía el pecado y la pureza, y sentía en mi carne el placer y la tortura. Tu oscuro nombre tiene la capacidad del tiempo y del espacio, tiene la facilidad de situarnos en la antigüedad, en el punto preciso de la creación de la obra artística, del arte con mayúsculas. Tu oscuro nombre mira al pasado con nostalgia, ansía la belleza ida, necesita mirar en soledad sabiendo que el fulgor se apaga y el sueño ya no se vuelve. Esto es un verso del libro que me parece maravilloso. En Alfredo Piquer Garzón he encontrado la huella de Carrere, de la Musa del Arroyo, he descubierto el recuerdo de Baudelaire y Verlaine, pero también el Trotar de la antigua Grecia, los héroes de Troya, el sol de Pérgamo y la caricia pura de Valéry. He hallado pasado en busca del presente, he hallado presente en busca del origen, el mar oscuro y la mirada hundiéndose en la vida, en las entrañas lujuriosas. Como editora he sentido un placer desmesurado de poner en manos de los lectores este libro, un placer tan grande que solo tiene comparación al acto de llorar en soledad, de llorar de alegría ante la contemplación de la belleza. Gracias, Alfredo, por confiar en Cuadernos del Laberinto para esta edición. También he de indicar... En la mesa, aparte del autor, por supuesto, tenemos a Raquel Lanceros. Es poeta, traductora y nacida en 1973 en Jerez de la Frontera. Es una de las voces más premiadas y reconocidas en la actual poesía en español. Cerca de 200 críticos y más de 200 universidades, entre ellas Harvard, Oxford o Columbia, la han elegido como la poeta más relevante en lengua española nacida después de 1970. Además, es ganadora, entre otros, del Premio Unicaja de Poesía, del Premio Antonio Machado en Baeza o del Premio Jaén de Poesía, así como el Accesi del Premio Adonais. Raquel es una grandísima viajera, ella misma se declara internacionalista, aficionada al deporte, hace tenis, natación, esquí y sobre todo una apasionada a los idiomas. Domina el inglés, el francés, el catalán, el italiano, el portugués, el alemán y ahora está con el ruso. Es una mujer alegre, con una grandísima voluntad y siempre amable y muy querida en el ámbito literario. Los editores la adoramos, los escritores la admiran y los lectores la leen, que hoy en día es lo mejor que le puede pasar a un poeta. De hecho, su libro Las pequeñas espinas son pequeñas fue uno de los libros más vendidos en el 2014. Hace unos meses, Cuadernos del Laberinto cumplió el número 50 de la colección de Raquel de poesía, y para ello junté a dos autores que yo admiro mucho, que es Enrique García de Trinidad, que le tenemos aquí al fondo, y Raquel Lanceros. Y hicimos este libro que se llama Doble Juego, le tienen ustedes también en esta librería, por si luego desean que también se lo firmen. Y es un libro escrito a dos manos sobre los grandes temas de la poesía. Muchas gracias, Raquel, por estar con nosotros y por ser siempre tan amable con la editorial y con otros prescriptores. Les dejo con Raquel. Bueno, buenas tardes. A ver si supero este rubor, porque hoy nos hemos congregado, iba a decir nos hemos reunido, pero eso suena muy tópico. Nos hemos congregado aquí para hablar de Alfredo Piquer, que es el inmenso y el gozoso protagonista, porque la razón por la que nos ha llamado a todos a la librería, a los editores, es un libro que no va a pasar desapercibido, yo estoy segura, si es que existe un poco de justicia en el mundo de la literatura, que eso a veces también es un poco dudoso, pero sí que hay muchos lectores con corazón y muchos lectores con cabeza, porque este libro es capaz de aunar
dos características que no siempre se dan unidas en la poesía, que es el pensamiento por un lado y el sentimiento por el otro. No en vano Unamuno decía que hay que pensar el sentimiento y hay que sentir el pensamiento. Y yo no sé si tú lo has propuesto, pero desde luego esto es lo que has logrado. Nos encontramos con un libro que tiene un título ya de por sí inquietante y a la vez hermoso, Tu oscuro nombre, que responde a una búsqueda personal, a una indagación muy honesta sobre lo más importante que existe, que es el paso del tiempo, es decir, la vida y es decir, la muerte. Y se puede hablar de muchas otras cosas, pero de ninguna que importe más. En realidad, yo creo que la historia universal de la poesía está casi siempre, si reducimos de una manera directa, está siempre hablando del paso del tiempo. Ha habido personas que han dicho que si no existiera la muerte, quizá la poesía no sería tan necesaria o no sería necesaria del mismo modo. Yo no sé hasta qué punto están ustedes de acuerdo con esta afirmación, pero el propio Pablo Neruda comentó en una ocasión que de la muerte solamente el amor y el arte nos consuelan. Y este es un libro que consuela, además de instruir, además de deleitar, además de ofrecer belleza en estado puro. Yo estoy muy de acuerdo. Es el libro de una persona sabia. No es el libro de una persona solamente erudita, no es el libro de una persona solamente culta, sino de una persona sabia que, a mi entender, es un adjetivo que reúne los dos anteriores, pero ahonda en ellos. Es el libro de alguien que ha reflexionado sobre el sentido, que se ha molestado en pararse en esta vorágine que llamamos la vida cotidiana y que se ha puesto a pensar y se ha puesto a sentir, como he dicho antes. Cuando Alfredo Piquer nos habla de oscuridad en este epíteto que antepone a nombre, está relacionándolo directamente con el olvido. Digamos que en su universo personal la memoria es la única herramienta que tenemos a nuestra disposición para luchar contra el olvido, que es la muerte, que es algo peor que la muerte todavía, que es la falta de reconocimiento, que es la falta de amor. En realidad él, cuando habla de amor, no está hablando de ese amor sencillo y banal de las páginas de las revistas que están en los kioscos. Está hablando del amor que mueve el sol y las estrellas, por parafrasear al grandísimo Dante. Está hablando de la fuerza motor del universo. Y él lo comprende muy bien y desde luego ustedes cuando lo lean se van a dar cuenta de que nos está hablando un poeta que está comprendiendo las cosas importantes y de las cosas definitivas. En un momento dado, a Alfredo le angustia, como nos angustia a todos, cómo el olvido sepulta todo lo que alguna vez tuvo luz. Él se adentra en el libro está lleno de esas dicotomías que son muy antiguas porque son muy verdaderas en la historia de la poesía, como es la noche enfrentada al día, como es la luz enfrentada a la sombra, o a la oscuridad, o a las tinieblas. Y de alguna manera la luz para él representa la vida, es decir, todo lo que todavía tiene poder de ser, de estar y de comunicar. Utiliza también algo que a mí me ha parecido sorprendentemente hermoso de la manera tan exquisita en que él lo hace, la vieja metáfora del viaje o del camino como el recorrido vital que todos tenemos por delante, y nos revela cómo a cada paso que damos, o sea, de una manera muy machadiana, de la senda que nunca se ha de volver a mirar, esa senda se convierte en oscuridad. Es decir, el pasado se vuelve oscuro, se vuelve borroso, y solamente la memoria de los vivos es capaz de rescatarlo. Por lo tanto, este libro también es un homenaje muy especial, muy delicado, muy elegante a las personas que tienen la memoria como bandera, por decirlo así. Porque solo la memoria hace que los muertos no mueran del todo y que su legado sea nuestro sabiéndolo, porque de todas formas lo es sin saberlo. Pero la consciencia y la conciencia, ambas cosas, es lo que sobre todo diferencia en la cosmogonía personal de Alfredo la vida de la muerte. Él habla, y eso a mí me impresiona mucho, cuando habla de los nombres, habla de tu nombre, que son todos los nombres, diferencia entre los nombres queridos, los que fueron
nuestros amores, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, y ya no están, pero también los nombres muertos que pertenecen al mundo del arte, al mundo de la ficción, al mundo de la historia incluso, es decir, personas reales, pero que nosotros no hemos tenido la oportunidad o la suerte de ver más que por el legado de los que conservaron la memoria, de los que avivaron el fuego para que nosotros nos podamos calentar. En ese sentido, este libro también entiendo yo que es un homenaje a todos los que a través de la historia se han preocupado en que la palabra perdure. Y por lo tanto es un homenaje a la literatura, a la historia, a la poesía, que es posiblemente la manera más íntima de hacer historia, porque la literatura, volviendo a Unamuno, habla de la intrahistoria y por lo tanto es mucho más real, en el sentido de que no hay tantos cruces de intereses que la muevan hacia un lado o hacia otro. A mí me gusta también y comparto el concepto lineal del tiempo, el pasado como una oscuridad cada vez más densa, aunque luego también se aprecia, sobre todo al final del libro, la esperanza y la luz de la circularidad, de la oportunidad. Alfredo Piquer, todos los presentes que lo conocen, que sois muchos, saben que él es un enamorado de la antigüedad grecolatina y es un experto en mitología. De hecho, el ciclo de poesía que él dirige con mucho éxito de público, porque él le pone mucho cariño y se hace querer, además de en lo poético, en lo personal, se llama Odisea. Y eso no es casual ni es baladí. Se llama Odisea porque el mito de Ulises para Alfredo es muy importante. Yo esto ya lo sabía, pero desde luego leyendo este libro, pues me lo has corroborado. De piñón fijo. No, es que realmente en Ulises está todo, digamos, ¿no? En la Odisea está todo. Y este libro, Tu oscuro nombre, también es un viaje. Lo que ocurre es que es un viaje del que conocemos el punto de partida, pero no conocemos el punto de llegada, como es la vida humana. Porque evidentemente podemos pisar muchas Ítacas, pero la Ítaca final nunca la vemos, ¿no? Eso lo dijo Cavafis antes que yo. También a mí me ha maravillado la forma. Es una forma muy personal, es una colección de poemas sin título, que no lo necesitan porque tienen cada uno de ellos una personalidad propia construida dentro de un hálito común. Que todos los poemas tienen como punto de unión que uno los lee y reconoce a Alfredo Piquer. Si ustedes han tenido, que estoy segura de que todos, la ocasión y la suerte de leerlo antes, se van a dar cuenta, los que no hayan leído este libro y se acerquen a él, que yo espero que sean todos, se van a dar cuenta que todos los poemas tienen el cincel, tienen la talla propia de la personalidad de Alfredo y sin embargo son diferentes entre sí. Es una especie de reunión de amigos que están, es un libro, una especie de Decamerón, cada poema habla, es un diálogo continuo, pero cada uno tiene una personalidad distinta y eso no es nada fácil de lograr cuando uno escribe poesía. Está también la infancia. En este libro ustedes se van a encontrar nostalgia, pero no una nostalgia ni melodramática ni gratuita, sino la nostalgia limpia que fluye de todo aquel que se detiene a pensar. Porque Alfredo, como he dicho antes, y es una característica de su poesía que a mí me fascina, tiene la música, tiene la emoción y también tiene la reflexión y la filosofía. El fin y el comienzo hacen que el tiempo lineal de pronto se convierta en circular y podamos albergar una esperanza. También me gusta cómo de pronto él, y estoy ya a punto de acabar porque aquí realmente yo comprendo que lo que deseamos es oírlo a él. Hay uno de los poemas que tú dedicas a Dian Fossey en el cual de pronto él desnuda el animal que hay dentro de todos nosotros y espero que no esté muerto en ningún caso porque es una pena matar a nuestro propio animal. Y él habla de cuando haya transcurrido la edad del universo. Es decir, que de pronto ese tiempo lineal nos sorprende con un tiempo unitario, en el cual el pasado, el presente, el futuro están a la vez ahí para el que sepa verlos. Y eso supone un nivel de pensamiento muy,
muy especial. También yo he visto, bueno, hay ecos, lo ha dicho Alicia Ares, a quien le agradezco la amabilidad de presentarme, yo te lo agradezco mucho, aunque hoy el protagonista absoluto es Alfredo. Yo he visto ecos, por supuesto, de Paul Valéry. El cementerio marino está presente a través de todo el libro. Es un libro que habla del tiempo, habla del olvido, habla de la memoria, y que uno de sus grandes símbolos, además del camino y del viaje, es el mar. El mar como principio y el mar como final. Y yo he visto también mucho a Juan Ramón de pronto en algunos de tus poemas. Hay uno de ellos en la página 40 en el que tú comienzas: manchada, incandescente, así la amo, impura. Y de pronto yo he visto a Juan Ramón. También tú haces un gran homenaje de un poeta que está un poco olvidado para mi gusto injustamente, porque es un gran poeta, que es Justo Jorge Padrón. Y por supuesto de Luis Cernuda y de Gustavo Adolfo Bécquer, Donde habite el olvido, que ya eres, digamos, el tercero en esa cadena de poetas que rememoran los lugares vastos donde el olvido habita. Yo quería agradecer la presencia, hay muchos poetas en la sala. He tenido la sorpresa de encontrarme con una poeta muy especial, a la que yo le profeso una gran gratitud, y sé que a partir de esta tarde sé que es mutua con Alfredo, o sea que de pronto vamos descubriendo más cosas en común, que es Ángela Reyes, que hoy nos acompaña y que de alguna manera yo me permito llamarla madrina, porque bueno, yo la conocí en un momento muy, muy, muy especial, y Alfredo también, y ambos hemos disfrutado de su generosidad. Y está también mi compañero Enrique Gracia, al que ha mencionado Alicia Ares, a quien siempre es un placer ver. Está Laura, está Francisco Caro, está Paco Moral, está Ana Ares, hay un montón de gente querida, y eso me congratula, porque eso quiere decir que mucha gente te quiere, y tienen toda la razón. El compromiso es mayor todavía. Yo les dejo leyéndoles tres versos que yo he rescatado del cementerio marino, porque también les va a sorprender él con unas reflexiones previas al libro en el que Alfredo recuerda el Laredo de su adolescencia. Un Laredo que ya no existe, porque obviamente vino el desarrollismo y vino el turismo, y se tragó aquel Laredo que él tiene en la cabeza. Pero de pronto ese muchacho lleno de sueños que miraba hacia el mar se convierte en Paul Valéry mirando al mar. Y yo he rescatado tres versos que me han recordado mucho tu forma de observar y de penetrar dentro del mar, que son cuando Valéry nos dice: la vida es vasta estando ebrio de ausencia, y dulce el amargor, claro el espíritu. Porque ese es tu espíritu, claro, y a la vez te comprometes con toda la valentía y con todo el ardor a señalar lo amargo, a no esconderlo, porque forma parte de la vida. Y a no olvidar. Es muy importante la memoria, todo poeta lo sabe, pero quizá vivimos en tiempos en los que de pronto rescatar la memoria se convierte en un acto de valentía necesario, que yo sé que tú estás siempre ejerciendo desde la poesía y desde la militancia de las cosas más luminosas. Es un libro de recogimiento, es una llamada a la reflexión, pero a la vez es un despliegue de belleza y es un despliegue de amor a la cultura. Es decir, que todas esas cualidades que Alfredo atesora, pues se las ha inoculado a sus versos. Es como una especie de relámpago en medio de la noche, porque todos sabemos, y después de leer Tu oscuro nombre más, que la luz no dura tanto como quisiéramos, y por eso tenemos que recordarla cuando la noche se cierna sobre nosotros. Y les dejo con dos versos del libro que a mí me han maravillado muchos, obviamente, pero como no puedo leer el libro entero y además lo quiero escuchar en boca de Alfredo, pues solamente leo tres versos, perdón, no son dos, son tres. En un momento dado de una gran emoción, él dice: los nombres más oscuros son los nombres ocultos de los dioses desterrados que yacen bajo el mármol del tiempo. Un nuevo compromiso para mí, después de lo que habéis dicho los dos, que Bárbara y Juan.
Bueno, pues antes que nada, por supuesto, y con toda sinceridad y con todo énfasis, las gracias no solamente a la librería, a los editores por dar cobijo a la presentación de este libro, sobre todo a Cuadernos del Laberinto. Alicia Ares, su editora, porque ella ha sido realmente la artífice, la que ha querido, la que ha empujado el libro, ¿no? Y porque acredita en dos cosas: una profesión con mayúscula, y es editora profesional con mayúscula, y también vocacional, con una letra capital enorme, con una mayúscula inmensa, vocación y profesión, Alicia. Así que gracias, Alicia, de verdad. Por supuesto, un millón de gracias muy muy especiales a Raquel. No hace falta que yo ponga en manifiesto aquí no solamente es sabido la altura literaria de Raquel Lanceros, sino sobre todo la altura humana, la generosidad, el talante, la altura enorme humana de Raquel Lanceros. Yo he tenido la suerte de contar con ella, como ella ya ha comentado, en más de una ocasión en Odisea, en el recital Odisea, pero también en los jurados del Círculo de Bellas Artes. Y realmente lo que puedo decir es que no solamente tiene toda mi admiración y toda mi gratitud, y diría solamente Raquel Lanceros, no, diría Raquel, porque tiene sobre todo mi amistad y mi afecto y mi aprecio incondicional, y bueno, y eso no sé si el libro vale no solamente, no sé si vale por sí mismo o vale por las palabras que han dicho Alicia y Raquel, ¿no? Y por este arropamiento de todos, ¿no? Entonces, gracias a todos, ¿verdad? Y por supuesto, gracias a este arropamiento, gracias a todos, porque sé de sobra que presentar un libro ponerse aquí en evidencia delante de este elenco, de esta nómina de poetas, de escritores alucinantes, de escritores fantásticos, de poetas buenísimos, ¿no? De tantos amigos, pues claro, pues es un reto, para mí es un reto tremendo. Entonces no sé si estaré a la altura, pero yo espero que sea precisamente la amistad la que suponga el filtro que perdone todos los fallos, ¿no? Y que pueda, el filtro indulgente, ¿no? El filtro indulgente que pueda perdonar todos los fallos, ¿no? Bueno, es un cuarto libro, pero yo soy muy consciente de que no es nada más que un comienzo. A pesar de decir un cuarto libro y tal, pero no es nada más que un comienzo, porque espero que sirva en alguna medida para, si es que ha habido por pequeño que haya sido, pequeño progreso sobre las cosas que se han hecho anteriormente. Pero sobre todo espero que sea un escaloncillo, aunque sea un escaloncillo pequeño, que bueno, pues que pueda suponer también al que subirse para seguir un poco en ese proceso, en esa progresión de aprendizaje, de mejora, de mejoramiento, no solamente en los contenidos sino en la expresión, ¿no? En los contenidos, porque pues digo que el libro, después de esa interpretación, de esa exégesis, pues yo ya no sé si leer o no leer, tal. Y los contenidos, porque tengo cierto complejo de todavía tener que desprenderme de cierta retórica, de esos grandes temas. A lo mejor, pues sí, pero es que esos grandes temas no son solamente palabras, sino que son realidades. Y cuando habréis visto seguramente en la televisión, pues hace un par de días, todo lo que sucede, lo que está sucediendo realmente en el entorno, en Europa, en fin, en el mar Egeo, hablábamos del regreso de Ítaca, de Ulises, de la Odisea, tal. ¿Qué es lo que sucede realmente en la actualidad en el mar Egeo? Pues a lo mejor habría que estar incidiendo en ese tema, y bien es verdad que el valor de la metáfora es un valor universal, es un valor permanente, es un valor en profundidad. Yo lo sé, pero claro, uno se pregunta si realmente esta palabra es eficaz en los tiempos que corren. Por otra parte, alguien me preguntaba, pues hace una temporada, dice, bueno, tú no escribes poesía social. Y digo, pues no, tal vez no,
creo que para hacer poesía social lo que hay que hacer es salir a la calle y poner una barricada, porque esto es lo que hay que hacer realmente, porque tantas veces lo que la poesía social puede ser un pretexto para un poco para la inacción o la inactividad, pero no voy a decir eso porque estoy seguro de que el hecho de escribir es ya compromiso, voy a decir es resistencia, pero el hecho de escribir es compromiso, el hecho de escribir es revulsivo, entonces pues nada, bueno, hablando de otra cosa, pues se me ocurrió escribir una especie de escribirme a mí mismo, una especie de autoprólogo, un prólogo personal que quiere ser, por un lado, una especie de poética que interprete, que explique, que justifique de alguna manera los temas de los poemas, tal vez, también por no molestar, por no incordiar demasiado a otros poetas, porque se les pone en un compromiso, y bueno, pues entiendo que poetas de trayectoria, tal vez, que tienen que medir muy mucho su esfuerzo, su tiempo y tal, porque escribo un poema, tengo que decirlo, quiero escribir los poemas con sinceridad, siempre digo, la poesía es fundamental, no es mecánica, la poesía es fundamentalmente sinceridad, y la poesía es desgarro, tiene que ser desgarro, tal. Bueno, definirme como elegíaco, como no sé qué, sería un topicazo, porque bueno, en todos los libros hay muchas cosas, hay cosas diversas y tal, ¿no? Pero es verdad que creo que la poesía tiene que ser sinceridad, entonces quiero escribir un poema con sinceridad a pesar de la hipotética retórica, ¿no? Entonces, lo mismo que si se me piden, por ejemplo, una presentación o un prólogo, pues quiero hacerlo con honradez, con sinceridad, no doy gato por liebre, y de la misma manera que cuando utilizo el lenguaje en su sentido, quiero usar el lenguaje en su sentido original, en su semántica propia, sin darle ningún otro sentido, ni de ironía, ni sentidos extraños, tal, ¿no? Con toda sinceridad. Por eso espero que estos poemas sean un poco trasuntos, sean un poco reflejo de esa sinceridad. Bueno, no hace falta que explique por qué oscuros nombres, porque lo han explicado mucho mejor Raquel y Alicia, ¿no? Entonces, y claro, dices, bueno, realmente he dicho todas esas cosas, pues vamos a ver, ¿no? Así que es verdad que tantas veces la poesía, igual que la plástica, ¿no? Igual que la pintura, pues la obra de arte nos utiliza a nosotros como artífices, ¿no? Se escribe un poco sola, nos utiliza a nosotros como meros artífices, y somos a lo mejor esos meros intérpretes, meros ejecutantes o meros entes físicos que damos entidad física a esa obra plástica o a ese poema, ¿no? Así que esos nombres que efectivamente, como Raquel bien ha dicho, pues sean los nombres incluso que hemos sido nosotros mismos en el pasado, esos nombres que hemos sido nosotros, o los nombres de las personas que han pasado, que han transitado, aunque haya sido brevemente, por el tiempo, alguno de los momentos de nuestra vida, tal, los nombres incluso de la historia, los nombres de la ficción, que nos han dejado tal vez algún impacto, alguna huella, o nos han dejado alguna pequeña impronta, ¿no? Y que, como ella ha explicado muy bien, pues por otra parte, no es que yo lo diga, es que es un lugar común, los nombres se van olvidando, se van perdiendo y tal, por eso la importancia de mantener la memoria. Esa es la metáfora de toda la Odisea, por ejemplo, hablaba Raquel de la Odisea, pues es verdad, toda la metáfora de la Odisea es la memoria frente al olvido, ¿no? Esa pugna por mantener la memoria frente al olvido, ¿no? Así que nada, pero es verdad que esa oscuridad, tal vez, por eso un poco los oscuros nombres, por eso tu oscuro nombre, ¿no? Así que yo voy a leer algún poema del libro, espero no alargarme demasiado, ¿no? Así que hay dos poemas, bueno, hay varios poemas que aluden un poco también al título del libro. El título del libro, por otra parte, sale de una manera tan automática como pueden salir los propios poemas, ¿no? Es decir, si es que hay algún automatismo, digo algún, no mucho, pero sí algún automatismo en toda poesía, ¿no? Pues
el título del libro salió también un poco de una manera automática, o se va decantando, o uno personal lo va decantando poco a poco y lo va matizando, pero es verdad que tampoco se podría explicar racionalmente a qué se debe, o cuál es la razón lógica que ha producido tal. Bueno, pues no se sabe, ¿no? Entonces, bueno, entonces iba a decir que hay dos poemas, el inicial y el final, que tal vez aluden un poco a ese título del libro, pero no voy a empezar por el principio, voy a empezar por otro lado. Entonces, y además es un poema que tal vez es uno de los pocos poemas que no hablan de oscuridad. Oscuridad es un término que tal vez es muy reiterado en el libro, ¿no? Fue en un tiempo de luz y añiles puertas, donde reverberaba el sol tiñendo de juventud bruñida y siena a nuestros cuerpos. Fue en un tiempo de mar y casas encaladas, blanco y azul, de pañuelos y camisas al viento, felices sobre la clara arena de la playa, cuando mi adolescencia aún no percibía tu enamorada sombra, el brillo del deseo marítimo sobre tu piel apenas estrenada. Mi somnolencia ajena a la belleza de tu aurora de estío. Fue en un tiempo de luz encalado y efímero, sobre el azul en calma del mar que cintilaba con destello lejano de diamante, como un apunte breve en el recuerdo, como una pincelada azul añil sobre el lienzo blanco del olvido. Es verdad que hace frío y son las 5. Y espero que alguien traiga a este vacío un fragmento de vida nueva que ilumine los días ya escasos de nubes y jardines, anhelantes aún de sol y de oleajes. Tal vez otro sosiego de horas serenadas bajo el austero cielo de noviembre. Quizá un nuevo crujido de pisadas y hojas de otoño y páginas pausadas como besos. Pero algunos minutos pasan ya de las 5 y hace frío y espero tu voz en el silencio. Cae el sol y las nubes se van oscureciendo en los jardines porque amenaza lluvia y nadie viene a anunciarme un epílogo para esta tarde que lentamente avanza fría más allá de las 5. Este es un poema familiar, es un poema escrito para no ser publicado jamás, porque es un poema considerado en principio menor, y es un poema que se escribe a lo mejor pues con un tema muy muy íntimo, y de repente salta un poco a los apuntes, y va saltando, no porque sea bueno, no estoy diciendo que sea bueno, va saltando un poco a poco de unos apuntes a otros, de un borrador a otro, y de repente uno se lo encuentra en el libro y dice, pero si este poema lo había escrito yo con una intención muy poco desde luego no difundirlo y tal. Dice, ¿qué hace este poema aquí, no? Y habla de una foto familiar, ¿no? Lo voy a leer, me voy a arriesgar con todo, lo voy a leer, ¿no? Dice, hay algún término, alguien me dijo, tú repites términos y tal, yo, ¿cómo no queda de manifiesto que lo he hecho adrede? Bueno, no, por favor, eso me estoy disculpando de antemano, ¿vale? O sea, te estaban esperando en ese jardín fúlgido, sentados en la mesa redonda y veraniega al lado del manzano de plateados frutos y cerca de ese sauce con las hojas traslúcidas. Habéis vuelto a las charlas aquellas de familia, otra vez reunidos sobre un césped de luz en las tardes serenas de un estío celeste, que ya serán eternas. Vais llegando despacio, y con sonrisa dulce os abrazáis de nuevo, emocionados, para nunca volver a despediros. Ya estáis casi todos los hermanos, los cónyuges queridos, y sin embargo queda aún desocupada alguna silla. Un día estaréis todos, allí iremos llegando poco a poco los hijos, los primos, a jugar en ese jardín fúlgido, en silencio y en paz, un partido de croquet, montar en bicicleta o subir al columpio que llega a lo más alto, cuando nada de nosotros permanezca en el mundo de aquí, en donde quede solo el oscuro rastro de todos nuestros nombres y todas estas sillas vacías para siempre. Bueno, y este es un poema que leo últimamente
y que Raquel ha hecho mención, y que siempre digo, este es un poema que habla de un orangután, es un poema que habla de un orangután. La primera vez que lo leí dije, este es un poema que habla de un orangután, y todo el mundo se rió mucho y tal, y entonces pues a mí eso me gratificó muchísimo, ¿no? Entonces no sabía no sabía lo que había escrito bien, ¿no? Entonces está dedicada efectivamente a las biólogas, etólogas, primatólogas, Diane Fossey, famosa por su cuidado de los gorilas, Jane Goodall, los chimpancés, que afortunadamente vive todavía, Virute Galdicas, que se dedicó a cuidar los orangutanes precisamente, ¿no? La selva de Indonesia, que está arrasada ahora por el cultivo de palma, que está desapareciendo, y por tanto los orangutanes, ¿no? Y en realidad el poema está inspirado en un vídeo de Gregory Colbert que seguramente habréis visto muchos, ¿no? Habréis visto muchos. Dice: soy la bestia que habita primitiva en la jungla intrincada y verdosa del tiempo transcurrido. Yo soy la jada senectud anatómica del animal en todo parecido a lo humano, en cuya mente tosca se alberga la tristeza. El ser antropomorfo, que no llega a ser hombre, encanecido el pelo y el músculo caído, porque ninguna espuma brota ya del erguido sueño tumultuoso de juventud. Solo soy la memoria del remoto pasado que se extingue en la niebla de las islas australes, donde late un destello de viva llamarada minúscula y rojiza entre la fronda del hoy ya gris marchito de mi pelo. Dame la mano, ven. Requiero tu cuidado, la atención protectora de tu discernimiento inteligente. Ven conmigo a este hábitat de entristecidos simios, a mi bosque de noches torrenciales y oscuras de soledad monzónica. Retorna a tu pasado, desdeña un solo instante el grado evolutivo de tu especie. Te llevaré a mi tiempo de selvática infancia, a un hogar escondido de lluvia y clorofila, la naturaleza feliz y originaria del comienzo del orbe. Porque es verde esmeralda el corazón del mundo, porque tu piel humana, el tacto tierno y cálido de tu pecho desnudo, es la dicha futura de un amor del espíritu superior y lejano que aún no he comprendido. En su regazo blanco volveré a despertarme con gozo indescriptible, vencidas las fronteras que escinden las especies cuando haya transcurrido la edad del universo. Escombro de la flor, como un beso perdido y seco entre las páginas del tiempo, como el rescoldo contumaz de la ira que ya nunca se extingue, violáceo resto, trasunto oscuro de la gloria que tal vez encendió alguna primavera, sangre, reverso entristecido de mis lágrimas. Te encuentro entre los términos verticales del odio, constato tu fractura desde la piedra afilada del olvido y escucho en el silencio gris que cruje en la ceniza tu desmoronamiento, la resquebrajadura ajada de tus pétalos, el desolado rastro que dejaron atrás las perdidas palabras. Oscuros nombres perdidos en la senda del olvido, borrados poco a poco en los resquicios ennegrecidos de los días, que apenas ilumina un segundo el relámpago breve de la tormenta gris de la memoria. Oscuros nombres, puede ser dolorosos, que empañaron el brillo inicial de nuestro tiempo con su herida, su cicatriz intrusa, parásita y extraña. Nombres del daño y del fracaso, como el profundo pecio de un antiguo naufragio, apenas una imagen fugaz, un sentimiento vago y difuso, un amargo recuerdo o la breve nostalgia de lo que no fue nunca. Abandonados detrás de nuestros pasos, insufrible su lastre, casi sin darnos cuenta extraviados en algún recodo del camino, como si fuese el desteñido andrajo de nuestros viejos hábitos, deshilachados y rotos los recuerdos, los días, los lugares, ya agrietada y opaca su costra de salitre, ya hediondo su légamo portuario, de resto revelado por la marea baja.
Todo lo nuestro ahora les es ajeno, y sin embargo somos sus eternos rehenes. Nombres que construyeron poco a poco la oscuridad de nuestro propio nombre, que lo contaminaron lenta e ineluctablemente de su amarga esclerosis, su ácida sombra. Bueno, no quiero alargarme, pero sí tengo un poco de interés en leer, no sé llamarlo así, leer un poema, en concreto un poema sobre un tema que suscitó a principio de este curso un entusiasmo grande, porque la expectativa de un hallazgo arqueológico, y al final pues constituyó, de momento al menos, una cierta decepción, porque, en fin, estoy destripando el poema. Hay una cita de unos versos de Manuel Álvarez Ortega del poema Oscuro oficio de los muertos. Dice Manuel Álvarez Ortega: y envueltos en secos ramajes, los amantes de un día devuelven su deseo a través de las bóvedas. Pero ella era real, vivió y era mujer y amó y fue amada. Su nombre oscuro vuelve a habitar la tierra bajo la tierra, circundada de esfinges y cariátides, cercenada su frente, su mirada, sus labios, mutilado su pecho como el susurro negro del inclemente viento que soplan los ocultos resquicios de los siglos. Y este túmulo inmenso y sus ciegos pasillos soterrados dan fe de su existencia. Allí, en el norte, dentro del ignorado círculo que ocultaba su calma y su memoria, jamás borrada de los sueños, su exótica belleza oriental y desértica. Aquí está, bajo esta triste bóveda, su nombre ya corpóreo en la tumba, el vago eco de la antigua leyenda convertido en palabra de carne. Solo polvo en el tiempo despiadado del olvido, que sin embargo fue mujer, Roxana asesinada, que fue amada y amó y está presente. En este inmenso túmulo regresa, a través de sus arcos derrumbados, lo oscuro de su nombre. Bueno, tres poemas. Tres poemas. Cuando se anuncia tres poemas, dice, ya, qué bien, solo quedan 2 o 3 poemas. Entonces, bueno. Y este es un poema que quiero leer. Porque realmente tuve la fortuna de cruzar el otro día cuando veía ese reportaje de la televisión terrible al que aludía antes. Yo recordaba que tuve hacía muy poco tiempo, hacía 3-4 años, he tenido, voy a decir la fortuna, entonces sí lo era, de atravesar el Egeo, precisamente desde Mitilene a Turquía, y desde Turquía a Mitilene en la isla de Lesbos, y desde la isla de Lesbos a Turquía, y ida y vuelta, ¿no? Y desde Turquía otra vez a Mitilene, a la isla de Lesbos. Por eso digo que esa travesía, precisamente ese mismo trayecto, ahora se ha convertido en algo terrible, ¿no? Estuve en ese puerto, la isla de Mitilene, y tal, en otras circunstancias muy distintas, ¿no? Y un poco el poema pues no va a propósito de la actualidad, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que va a propósito un poco de otra experiencia distinta, pero lo leo por eso. Haber estado allí, la mítica isla, la ciudad vieja como la historia, en Mitilene, en la isla de Lesbos. Haber estado allí, naciendo el mundo frente a las costas de Asia, bajo su aurora de rosados dedos, su ofrenda fascinante, a la que puso nombre la mismísima amante de Poseidón, donde habitaron los hijos de Orestes y los héroes de Troya. Tal vez las negras naves recalaron aquí antes o después de aquella larga guerra, por donde transitaron los santos, aquí sus viejas huellas milenarias, los antiguos iconos de todos los imperios vencidos por el tiempo. Ante el mar esencial, el mar como una cuna, el mar como una patria, el mar Egeo, donde ella nació, donde trazó su cálamo sobre las pieles alisadas de Pérgamo los versos más sutiles.
allí ante el mismo mar, acallada su lira en otro acantilado, para afrontar el beso de la espuma. Haber estado allí y haber sentido el mar igual que ella, y haber puesto los ojos como ella en su profundo azul, nombre oscuro del mar, su nombre oscurecido, su sombra sumergida, el mar y su silencio, sus olas como besos, como una lejanía, promesa del amor, ¿qué otra promesa? Su destino final, ¿qué otro destino? Bueno. Dos poemas, que es verdad lo que comentaba Raquel, que tal vez incluso, digo, pues esto se podría leer seguido, podría ser un único poema, en fin, pero están hechos en momentos diferentes, ¿no? Dicen, y cada vez que vuelvo, ellos siguen allí, en el silencio gris y en el aire salobre y penetrante del mar, ebrios de soledad, su merodeo sobre el légamo portuario, sobre los muelles, acechando un destello bruñido bajo la superficie, su altísimo trayecto sacral hacia otro sueño inalcanzable, su plateada imagen, centro del arco inmenso, funeral y metálico del tiempo, su quietud suspendida en el espacio, desplegada la envergadura blanca de sus alas, pájaros infinitos, transfigurados, fríos, aves marinas, eternos libres pájaros. Sobre la arena dejan el rastro de sus huellas, y acaso me sorprende lo agudo de su grito, guardianes de los altos cantiles donde acaba la vida abruptamente, donde comienza la eternidad del mar, eternos ángeles de desabrido llanto, vigilantes de todos los cementerios marinos. Cuando claudican todos los otros pájaros, gritan soberbios, hímnicos y audaces al espacio, a la noche y la muerte, como si fueran los testigos perennes de la libertad, como en un mundo extraño, más bello y más profundo, ajeno a la nostalgia, sin memoria, sin palabras, más allá del opaco y lejano de la tierra, indemnes a sus oscuros nombres, volando eternamente en la línea imprecisa donde se unen el mar y el universo. Termino a modo de confesión, pero allí permanezco, apenas sin saberlo, sobre la larga y ancha arena de la marea baja, la curvada playa de la infancia, los primeros sueños plateados de la lejana adolescencia. Anclado con los barcos de pesca guarecidos, cabe la antigua dársena, detenido en el aire como los pájaros remontando el viento, en el color hondo y cambiante de aquel mar, en su hálito infinito y salobre. Quizá porque lo quise, o quizá porque fueron ellos, la playa, el aire, los pájaros marinos y su llamada mineral y salvaje, los que me hicieron su rehén, acaso. Quizá porque fue el mar, para paliar su soledad terrible y primigenia, su eterno azul, su abismo, lo oscuro de su nombre. Pues muchas gracias.